Buenas tardes, mi nombre es Raimundo Mendoza López. Les saludo desde México para este Congreso Internacional de Tarot. Les vengo a presentar la ponencia del tarot arquetipal, la cual he dividido en dos secciones. Una sección teórica con las concepciones de la psicología clásica freudiana, la psicología profunda de Jung y la psicología arquetipal. En la segunda sección vamos a analizar algunas imágenes utilizando sueños y los arcanos mayores del tarot. La psicología clásica de Freud, con sus términos el ello, el yo y el superyo, entendiendo ello por inconsciente, el yo por la parte consciente y el superyo como una instancia de mandatos y órdenes que está entre ambos sistemas, consciente e inconsciente. Esta psicología pronto quedó insuficiente para la vasta amplitud del alma. La psicología de Freud tiene como anclaje la mente y el darwinismo. El gran logro de Freud fue estudiar de manera científica el inconsciente personal, las disposiciones inconscientes reprimidas, así como restos arcaicos o mitológicos que son condensados o desplazados en sueños. Su discípulo, Carl Jung, pronto notó que la psique es algo más extensa de lo sospechado y estudiado por Freud. Jung rompió la atadura mental de la psicología clásica de Freud, vinculándola a los misterios y profundidades del espíritu, haciendo una psicología del alma. Acuñó el término inconsciente colectivo. Con ello dio una extensión más vasta del inconsciente personal, que tiene una tendencia natural hacia la psique colectiva. Los sueños, para Jung, son algo más que solo restos groseros o arcaicos del inconsciente personal. Contienen arquetipos y símbolos que abrazan y danzan con lo colectivo, con el inconsciente colectivo. Los sueños no solo tienen contenidos reprimidos de lo personal, contienen gérmenes y semillas para nuestro desarrollo psíquico, y los arquetipos son la parte fundamental de la psicología de Jung. Son los encargados de vincular el macrocosmos con el microcosmos, la psique colectiva con la individual. En términos de Jung, el ego personal con el sí mismo transpersonal. Es a través del conocimiento de los arquetipos que Jung desarrolla su teoría, utilizando como referencia el estudio comparado de religiones, antropología, mitología, literatura, historia del arte y filosofía, temas que serán centrales para rastrear las huellas de los arquetipos presentes en espíritu y que impregnan la materia, haciéndose tangibles en ciencia, arte y religión. La alquimia puso especial atención a este estudio del espíritu, que por un lado se hace materia y por el otro, existiendo como materia, se vincula con el espíritu, existiendo un doble vínculo, espíritu-materia. El ascenso de la materia al espíritu y el descenso de lo espiritual a la esfera terrestre. En otras palabras, es el espíritu materializándose o la materia espiritualizándose. Es una idea alquímica presente en la psicología de Jung. Un ejemplo de esto es el postulado de las partículas psicoides, que pertenecen a la esfera de lo inconsciente y son las encargadas de transformar la energía psíquica de lo inconsciente colectivo a lo físico, a través de los arquetipos. Dicho postulado tiene influencias de la física cuántica, ya que Jung era amigo personal de los físicos Pauli y Einstein. Jung apostó siempre por un diálogo abierto entre ciencias. Un ejemplo de lo anterior es la cualidad de ciertos sueños o pesadillas que roban energía y sueños motivadores que energizan. El ego debe buscar una meta más profunda a través de los arquetipos, y la psicología junguiana pronto encontró y buscó nuevas maneras de reinterpretar la psique, ampliando las concepciones que tienen un anclaje dualista en la clásica freudiana. El psicoanálisis clásico pone la mira en el fenómeno psíquico llamado transferencia y contratransferencia,
El paciente transfiere aquellos contenidos inconscientes sobre su analista de forma no consciente e involuntaria. Es a través de este proceso que el analista metaboliza dichos contenidos a través de la contratransferencia. Es a través de los sueños que el terapeuta tiene de su paciente un acceso a la contratransferencia. Para el psicoanálisis, la transferencia y la contratransferencia son pilares de la terapia. El analista funciona como un estómago de digestión psíquica en este proceso. Un ejemplo de esto son los sueños que el analista tiene de su paciente antes de la sesión analítica, confirmando a posteriori que dicho sueño pertenece a la psicología del paciente. La psicología arquetipal fue desarrollada por tres pioneros: James Hillman, Rafael López Pedraza y Adolf Bougainville Craig. Tiene una concepción no dualista, es decir, los contenidos psíquicos ya no son vistos bajo la lente dualista de la transferencia y la contratransferencia clásica. Pertenecen a un campo arquetipal. Ya no se percibe la psique como contenidos separados en distintos cajones. Ahora es vista como un todo con sus partes. Así la psicología comienza a nutrirse de las ideas de los físicos cuánticos como David Bohm y Erwin Laszlo. Para David Bohm, el mundo físico es un tipo de orden explicado, mientras lo cuántico o subyacente es un orden implicado. El orden implicado es el responsable de la creatividad implícita en el arte, la ciencia y la religión. Así, el orden implicado se asoma a través de los pensamientos religiosos, las creaciones creativas de artistas y científicos. El campo precede a la forma, dice Erwin Laszlo. Para que exista toda creación en el mundo, existe un orden previo energético, un campo arquetipal u orden implicado. En la naturaleza, este campo es el que dicta la forma de los seres vivos, y en la biología, Rupert Sheldrake lo denomina campo morfogenético. La psicología arquetipal rastrea dichos campos, encontrando el orden implicado o psicológico en dinámicas explicadas o interpersonales. La repetición de la forma en el dinamismo externo sigue un patrón interior que se esfuerza y se mantiene constante. El campo determina la forma exterior. La dinámica familiar, las vivencias y traumas dan como resultado un campo subyacente arquetipal. Por tal motivo, es común que tantos hombres y mujeres se casen con personas similares a sus progenitores. La forma del campo, junto con sus arquetipos, se esfuerza por la repetición, sea generativa o no generativa. Un trauma da como resultado un campo no generativo o disruptivo. Por tanto, es posible rastrear un trauma por la repetición de situaciones o vivencias que el cliente cree olvidadas o superadas. Es a través de la repetición que obtenemos indicios del orden implicado. La psique se esfuerza por traerlas como una experiencia contemporánea. Esto lo expresa Freud claramente en Más allá del principio del placer, donde hace énfasis en todo lo inconsciente reprimido, busca repetición a través de actos, palabras o rituales. Así, por ejemplo, el trauma de un abuso encuentra realización en la vida del abusado, colocándolo en situaciones constantes de abuso o pasando de ser la parte abusada a la abusadora. Me detendré en este punto de lo generativo y lo no generativo más adelante. Dentro del sueño somos confrontados con guiones desconocidos por nuestra conciencia, líneas, ambientes, personajes y escenas que nos son revelados a través de lo inconsciente. Se descubre un telón de posibilidades y dramaturgia psíquica. Los sueños son nebulosos y vertiginosos, otras veces laberínticos y enigmáticos, unas fastos, otras nefastos, hermosos o pueriles. Nuestra realidad como tal se ve despojada de su carácter pragmático. Esa otra realidad, la cual Chuang Tzu tomó como verdadera y en seriedad, después
de un enigmático sueño, el cual reza así: soñé que era una mariposa, y al despertar no sabía si fui un hombre soñando ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser un hombre. Esta es la cuestión filosófica. ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿El sueño o nuestra percepción física del mundo? ¿Ninguna o ambas? Podemos cuestionar mucho en base a nuestra mente dualista. Sin embargo, nuestra mente tiene limitaciones que derivan de nuestras situaciones inconscientes. El entramado inconsciente está tirando contradictoriamente de nuestros pensamientos y motivaciones mentales conscientes, como en la prerrogativa neurótica. Se desea algo a lo cual se le opone resistencia y la mente adjunta pensamientos a la oposición inconsciente de forma mágica, compulsiva y repulsiva. Estas cuestiones no van a llegar lo suficientemente lejos usando el totalitarismo de la mente consciente, ya que para la psique se enriquezca y rompa el círculo vicioso de imagos inconscientes, culpa inconsciente y repetición del sufrimiento de forma contemporánea, es necesario nutrir el pensamiento con un tipo de conciencia distinta. Jung señaló que la interpretación del inconsciente en la conciencia deviene supraconciencia, o la unión de opuestos. Los símbolos encaminan esta labor. Por muy racionales que seamos, el símbolo no se detiene en modo alguno al expresar la profunda cualidad de realidad mistérica ignorada por el ego. Podríamos situar a los símbolos como los agentes que circunvalan al centro de lo arquetípico, como los ángeles y emisarios de la divinidad, que gravitan alrededor del centro de Dios y envían mensajes a la dimensión humana. Por eso los sueños contienen símbolos o ángeles que guían nuestra conciencia. El ego siempre encuentra un aliado en el símbolo, el arquetipo y la divinidad misma. Los sueños son imagen, al igual que las cartas del tarot. La imagen es la llave al misterio que se circunscribe en el alma. Los sueños, al ser imágenes de carga energética, al igual que el tarot, se expresan de forma simbólica. ¿Y por qué lo hacen de este modo? Siempre me pregunté esto de niño. ¿Por qué el sueño no se deja de rodeos y me dice tácitamente lo que quiere de mi conciencia? Creo que la mayoría hemos pensado eso después de ser perseguidos, matados, torturados o confrontados con realidades que escapan a nuestro control y mente racional a través de nuestros sueños y realidad inconsciente. La cuestión es simple y compleja. Fisiológicamente, el sueño comienza en la fase REM, Rapid Eye Movement, por sus siglas en inglés. Cada 2 horas soñamos alrededor de 15 a 20 minutos. Es en la fase REM que nuestra pantalla comienza a ser llenada con los contenidos de nuestra psique personal y colectiva. Debido a la cortedad del tiempo, no podría aparecer de manera simple, cruda y realista, porque esto tomaría el tiempo de una película. Debido a esto, es necesario comunicar el mensaje de manera más densa posible, y los símbolos comprimen la información de forma que es posible comunicar más a mayor profundidad y en menor tiempo. Dicho trabajo hermenéutico requiere de nuestra disciplina y conciencia plena. Los símbolos expresan un sinfín y multiplicidad de significados. La diferencia entre un ícono es que éste expresa un significado unívoco, es decir, concreto y fijo. El psicoanálisis freudiano estudió de forma unívoca los símbolos de los sueños, atribuyéndoles significados fijos como etiquetas. El periodo iconoclasta del cristianismo surgió también como una necesidad de atribuir conceptos fijos a los símbolos como a la cruz, ya que la cruz para este periodo significa Jesucristo de forma unívoca. Este reduccionismo es el primer ataque de los junguianos contra los freudianos y la causa de separación entre ambas psicologías. Al contrario del icono, para los junguianos, el símbolo de la cruz expresa lo masculino, lo vertical, con lo femenino, lo horizontal, los 4 rumbos, el proceso de individuación
y Jesucristo. Así, para la psicología junguiana, el símbolo es analizado y puesto en su relieve equívoco, es decir, en un abanico de múltiples posibilidades y significados. De ahí su nombre de psicología profunda. A diferencia de esto, los arquetipos los podemos reconocer a través de los símbolos, ya que son realidades de un nivel más profundo. Si el símbolo no es comprendido cabalmente, velado quedará el misterio del arquetipo. Las personas tienden a colocar etiquetas a los símbolos de sus sueños. Me he topado con esta actitud muchas veces ante un análisis, donde un cliente tiende a reducir la importancia o significación de un símbolo. Una y otra vez tropezamos con esta actitud, dependiendo de la severidad del caso. Es común este tipo de dificultades, así como expulsamos al diablo de la iglesia colocándolo en el techo de la catedral. La mente racional tiene ese mismo eco ante un análisis a nivel profundo de lo simbólico y arquetípico. Coloca la totalidad del símbolo bajo la reducida y corta mira de la mente racional, como un ícono, expulsando con ello el aspecto negativo o infrarrojo del arquetipo. Erich Neumann llamó a este proceso personalización secular, es decir, todo es personal y carente de un sentido más amplio y profundo. Un proceso por el cual nos acercamos a los arquetipos. En la interpretación de símbolos, ya sea de un sueño o del tarot, la actitud y visión del analista o tarotista quedará reflejada sobre el material simbólico. No es posible conocer los misterios del alma con la corteza de miras de un ícono, mucho menos atribuyéndole significados fijos a las cartas o los símbolos. El símbolo debe ser tratado como huella del arquetipo, que siempre nos revela una naturaleza más profunda de la psique y del campo arquetipal. El arquetipo, a diferencia del símbolo, tiene patrones de comportamiento a priori. Citaré la definición del propio Jung. Los arquetipos son formas típicas de aprehensión de hecho. Siempre que nos encontramos con formas de aprehensión uniformes y repetidas con regularidad, estas aluden a arquetipos. También resulta indiferente si puede o no reconocerse su carácter mitológico. Intrínsecamente unidos a los arquetipos están los instintos. Jung llegó a considerar los arquetipos como los autorretratos de los instintos, es decir, una imagen de ellos. Esta es la definición del instinto dada por Jung. Los instintos son formas típicas de actuar y reaccionar y, siempre que se trate de acciones uniformes y repetidas con regularidad, somos testigos del instinto. Resulta intrascendente si existe o no una asociación con motivación consciente. Así, el instinto es algo que repetimos automáticamente y el arquetipo es una manera de aprehensión con H. Así, la multiplicidad de significaciones simbólicas nos llevan al entendimiento de los arquetipos que están muy unidos a los instintos. Ambos arquetipos e instintos son formas uniformes y repetidas con regularidad. Nuevamente encontramos el aspecto de la repetición ya sospechado por Freud. En efecto, lo que Freud estuvo observando con la repetición y los traumas nos lleva directamente a la realidad instintiva y arquetípica expresada con otras palabras. El análisis de los sueños nos conduce al entendimiento de nuestros instintos y arquetipos que yacen activados en el inconsciente. El analista es como Teseo en el mito del Minotauro, que se adentra al laberinto del inconsciente para domar a la bestia o instintos y arquetipos, con la ayuda de la corona de luz o conocimiento simbólico que amplifica y clarifica. Los arquetipos son visibles gracias al estudio de las obras de la psique colectiva, es decir, la mitología, el arte, la religión, la antropología y los rituales simbólicos. Es a través de los mitos con sus ricos símbolos y arquetipos que contamos con un material de la psique colectiva. El tarot
es una síntesis visual de los símbolos que se circunscriben alrededor de un arquetipo o campo arquetipal. Como Santa Teresa expresó en su libro Las moradas del castillo interior, la oración es la entrada al castillo interior. Usando la imagen del castillo como metáfora del alma, a la cual no estamos contenidos, sino que es a través de la oración que entramos en contacto con esta realidad transpersonal o espiritual. Algunas personas circunvalan por alrededor del castillo, sin conocer su verdadera naturaleza espiritual. La oración para los judíos es un análogo a los sueños, y es a través de los sueños que entramos en contacto con Dios. Hay muchos pasajes de la Biblia donde los dioses hablan a los mortales, como en el sueño enviado a Jacob en Génesis 28:11. Si a través de los sueños accedemos a Dios o lo transpersonal, también las imágenes de los arcanos impresos en un juego de cartas como el tarot nos adentran al aspecto del símbolo y el arquetipo manifiesto en el sueño. Y si el sueño es análogo a una oración, la interpretación del tarot de forma psicológica y profunda encamina el proceso del ego en la conexión con el reino de Dios o los arquetipos. Así, la lectura de forma arquetípica sería la entrada a nuestra alma o reino espiritual, al igual que una oración y un sueño. Lo común a las tres acciones es entrar en una realidad más grande o vasta, nombremos la reino de Dios o sí mismo, los arquetipos del inconsciente colectivo o el anima mundi. Los arquetipos tienen dos espectros, infrarrojo y ultravioleta, es decir, uno negativo y uno positivo o luminoso, uno nefasto y otro fasto, una tesis y una antítesis. Son los encargados de disponer la energía al ego. Debemos reconocer el aspecto negativo para poder ir hacia el positivo. Esto tiene un eco alquímico, en donde la materia grosera o plomo debe ser transmutado en el oro filosófico o piedra filosofal. Pasar del anhidro al albedo, las sinitras y la rubedo, las cuatro fases alquímicas de la obra. Para entender la psicología junguiana es necesario tener un entendimiento de la alquimia. En su estudio, Jung encontró una corriente de agua viva, rica en símbolos y arquetipos, que transcurrió secretamente sin perder su potencial y fuerza, fluyendo debajo de la corriente religiosa dominante. La leyenda del Grial es un ejemplo de ello. La psique colectiva se esfuerza por traer a la conciencia de los artistas y las mentes brillantes aquellos contenidos despreciados como la piedra por el maestro constructor. La alquimia fue esa piedra despreciada por los constructores o religión. Afortunadamente, el conocimiento no se pierde ni es posible invalidarlo, por mucha o poca religión que exista en la superficie. El inconsciente es el agua de vida de los cuentos de hadas. Es el objeto mágico que está a la vista y a la vez escondido. Lo tenemos demasiado cerca y permanecemos ciegos a él. El conocimiento de lo arquetípico nos abre una nueva dimensión sobre nuestra verdadera naturaleza psíquica, ya sea un trauma o una vivencia del pasado incomprendida. Esto dictará las formas de nuestras dinámicas contemporáneas. Y es posible predecir con el conocimiento de los arquetipos futuras situaciones, y esto es lo que le da la cualidad predictiva y adivinatoria al tarot, así como al conocimiento arquetípico a través de los sueños que pueden llegar a ser proféticos. Hay una historia interesante de Sócrates que es citada por Bárbara Hanna en los seminarios del gato, perro y caballo, la cual citaré para terminar con la distinción entre instinto y arquetipo. Para dar un ejemplo, podemos hablar de una historia famosa de Sócrates, a quien su daimón le susurró que diera vuelta a la derecha, con lo que Sócrates se libró de ser atacado por una piara de cerdos salvajes. A esta situación la podemos llamar arquetípica, pues Sócrates escuchó hablar a su daimón, es decir,
él lo aprendió desde el interior. Pero si él hubiera actuado a ciegas y hubiese dado la vuelta hacia la otra calle sin saber por qué lo hacía, esto se consideraría como instinto ciego. El instinto es una forma automática y externa de actuar, y el arquetipo es una disposición para aprender su significado interior. Los arquetipos del ánima y el animus. Los arquetipos que nos vinculan con la psique colectiva son el ánima en hombres y el animus en mujeres, principio femenino y masculino respectivamente. El principio femenino yin o ánima representa el eros, mientras el principio masculino yang o animus representa el logos. Estos arquetipos son como dioses, nuestros primeros dioses, por tanto nuestros padres, y van permeando, moldeando y dando carácter a tales arquetipos. Proyectamos en nuestros progenitores las cualidades de dichos arquetipos, ya que dependemos de sus cuidados y poder. Estos arquetipos tienen un cuerpo cósmico y una vestimenta personal. Marie-Louise Bonfrance definió los arquetipos como las constantes de la naturaleza vividas de forma personal. Según esta definición, el arquetipo es una mezcla de los restos colectivos o mitológicos del orden implicado, que se complementa y experimenta a través del orden explicado en la dinámica personal. Así, el orden macrocósmico y el microcósmico parecen danzar al unísono de tal modo que lo que hace uno influye en el otro. En la Ilíada y la Odisea de Homero, el diálogo entre dioses y héroes es un ejemplo claro de este aspecto complementario. Los dioses, como instintos o formas de aprehensión, tienen una influencia directa sobre los guerreros y gobernantes. Del mismo modo, los mortales influyen en los deseos de los dioses, estableciendo así un diálogo entre lo cósmico y colectivo, con lo personal y particular, dioses o mundo superior que entran en contacto con la dimensión humana o mundo inferior. Ambos órdenes se complementan. Si lo vemos en términos de David Bohm, los dioses en la Ilíada representan un orden implicado que se conoce a través del orden explicado de los hechos concretos de la guerra de Troya. En la psique, la guerra está latente dentro del campo arquetipal. Para Jung, el animus presenta y representa la parte solar o logos, mientras el ánima la parte lunar o eros. En la psicología masculina, el eros o parte lunar representa la psique inconsciente, mientras lo solar o logos la psique consciente. En la psicología femenina es a la inversa, ya que lo solar representa lo inconsciente o el animus, mientras el eros representa la parte consciente. Revisemos con detenimiento el arquetipo del ánima, parte lunar e inconsciente en la psicología masculina, que representa el eros inconsciente y lleva a hombres a acciones irracionales y sentimentalismos. Por más que el ego se esfuerce en su lógica solar, el ánima nunca cesa en intentos de integrar el eros, que por conflictos o complejos maternos queda en un estado arcaico, negativo o nefasto. El origen del machismo colectivo es la sumatoria de todas las ánimas negativas no integradas en la psique masculina, proyectadas hacia la realidad objetiva de las mujeres. La mala relación interior da resultado mala relación exterior. El orden implicado del eros inconsciente da como resultado una dinámica irracional en el orden explicado o consciente. En otras palabras, el orden implicado del eros colectivo inconsciente se puede observar, medir y rastrear a través de la expresión del machismo en el orden explicado o social. En el canto 2 de la Ilíada, Zeus envía un mensaje a Agamenón por medio de un sueño para advertirle que debe seguir con la toma de Troya. Zeus representa un aspecto del arquetipo del padre para Agamenón, un aspecto del sí mismo o lo transpersonal
que intenta engañarlo con un sueño para llevarlo a la perdición, ya que Zeus está del lado opuesto con los troyanos. Esto a nivel psicológico podemos situarlo como un aspecto de la psique colectiva esforzándose por desinflar el ego de Agamenón. En los sueños el contenido es fasto o nefasto según el estado del ego del soñante. No representa lo mismo para una persona tímida soñar con ir a la guerra, ya que se le estará exhortando a dejar la introversión y la falta de valor, mientras que a una persona con una inflación egoica representa un riesgo sobre el cual debe meditarse seriamente. En el canto 3, en la batalla entre aqueos y troyanos, Paris reta a Menelao para un duelo singular, mientras Helena observa el combate, ya que ella es vista como recompensa para quien gane la batalla. Cuando Menelao se encuentra a punto de matar a Paris, Afrodita, la madre de este, aparece para salvarle la vida. El ánima de Paris, que está representada por la diosa Afrodita, lo salva de la muerte. Aquí hay esa doble coincidencia, es tanto su madre terrenal como su ánima celestial. En los momentos de crisis o conflicto, el ánima es la que salva al ego de sucumbir en la catástrofe terrenal. En el canto 4, los dioses están reunidos y Zeus quiere cesar el combate, aunque finalmente deciden que la guerra debe continuar, y Atenea baja a la tierra disfrazada e incita a Pándaro a disparar una flecha a Menelao. La tregua cesa cuando Agamenón se entera de lo sucedido y decide alentar a las tropas para continuar la batalla. Aquí Atenea representa un aspecto del ánima de Pándaro, ánima que incita y que hace que el conflicto se siga desarrollando en su curso. A nivel psicológico, así suele ser el ánima. Aparece en los momentos de estancamiento, reanimando y reactivando viejos complejos y conflictos. La psique colectiva no es capaz de resolver la problemática de los supuestos por sí misma, necesita la intervención del ego. Por este motivo, Zeus manda a Atenea a llevar a cabo la guerra. A nivel psicológico, los arquetipos o dioses necesitan del trabajo de los humanos o ego. El eros debe integrarse para el sano desarrollo del ego o logos. La actitud unilateral del logos refuerza la actitud posesiva e intrusiva del ánima, reactivando así en la guerra la tregua o el estancamiento psicológico previo. No es mi propósito extenderme en las apariciones de los dioses en todos los cantos de la Ilíada. Esto resultaría exhaustivo y fuera del propósito de esta conferencia. Con ello quiero hacer notar el arquetipo del ánima en las apariciones de las diosas en la Ilíada, que siempre tratan de interferir o mediar el conflicto. Hay una distinción entre diosas, ya que Afrodita es una diosa del espectro o parte infrarroja del terrible arquetipo del ánima, mientras Atenea, la diosa, alude a aspecto del arquetipo luminoso. Las diosas tienen ambos aspectos, infrarrojo y ultravioleta. En el tarot representan las figuras femeninas, tanto de arcanos mayores como de menores, para un consultante hombre. Las figuras masculinas serán por tanto el ánimos de una consultante mujer. Pasemos ahora a la figura del Animus en los cuentos de hadas. En la psicología femenina representa ese aspecto del padre o el fragmento del dios colectivo que encamina al ego con el sí mismo o totalidad. Es un dios oscuro o un viejo sabio, un Baphomet o un papa. A nivel psicológico, es el portador del logos inconsciente. Para Jung, la psique es dual. La parte consciente en la mujer es la lunar o el eros, mientras la inconsciente es la solar o logos. El animus, como símbolo solar, se expresa a través de la lógica, racionalidad exacerbada y opiniones. Es frecuente poder observar este arquetipo a través de las opiniones lógicas carentes de eros que una mujer suele proferir contra su pareja masculina, padre, hermanos, amigos o jefes y compañeros de trabajo. El aspecto nefasto masculino se expresa a través de las opiniones
que tienen respecto a lo masculino, incluidos los moldes sociales. El preludio del feminismo es la sumatoria de ánimos negativos de las mujeres, ese orden implicado, inconsciente y oscuro que se expresa en las luchas y batallas en el orden explicado de lo social. Así, el arquetipo se expulsa o proyecta hacia lo social. Toda dinámica personal no resuelta toma inclinaciones y tintes colectivos. Barba Azul de Charles Perrault. Un hombre rico con aspecto poco agradable por su barba azul es evitado por las mujeres. Un día pide a una distinguida vecina una de sus 2 hijas en matrimonio. Las jóvenes se pasan el compromiso de una a otra, tanto por su barba azul como por la desaparición de sus anteriores mujeres. Finalmente, la hermana menor accede atraída por la vida opulenta que le ofrece Barba Azul y se casan. Un día, Barba Azul anuncia que debe partir en un viaje de negocios y entrega todas las llaves de la casa a su nueva esposa, incluida la de un gabinete en la planta baja donde le prohíbe entrar. Después de la partida de Barba Azul, la joven esposa recorre todas las estancias con sus amigas y su hermana. Por último, la curiosidad la vence y se arriesga a entrar a la estancia prohibida. Encuentra el suelo bañado de sangre coagulada y en los muros colgados los cadáveres de las anteriores esposas. Aterrada, deja caer la llave que se mancha de sangre. La joven la recoge, huye del horrible gabinete e intenta limpiar la delatora mancha de sangre, pero como la llave está hechizada, la sangre al ser limpiada regresa una y otra vez. Barba Azul regresa de improviso y, al advertir la desobediencia de su mujer, la sentencia a muerte. Los hermanos varones de la joven habían prometido visitarla aquel día, así que ella, para ganar tiempo, pide a Barba Azul un momento para rezar antes de morir. Hace subir a la torre a su hermana Ana, para que cuando vea a sus hermanos acercarse les meta deprisa. Barba Azul está dispuesto a subir si no baja. Cuando ya no puede aplazar más su ejecución, la joven se presenta ante Barba Azul. A punto de degollarla, irrumpen los 2 hermanos de la joven y lo atraviesan con sus espadas. La joven hereda la fortuna de Barba Azul, gracias a la cual casa a su hermana con un aristócrata, compra cargos de capitán para sus hermanos y finalmente ella se casa con un hombre que la hace olvidar a Barba Azul. El tema del matrimonio es frecuente en sueños, en la confrontación e integración tanto del arquetipo del animus como del ánima, ya que este simbolismo incluye la unión de opuestos o bodas químicas de la alquimia. El cuento comienza con Barba Azul pidiendo a una de las hijas de la vecina en matrimonio. Es relevante que sea una vecina a quien solicita esto, ya que es un aspecto cercano a la conciencia o casa, pero aún separado y no integrado. Barba Azul representa la parte grosera e inconsciente de la hermana menor que se casa con él. La mujer o futura esposa representa el eros femenino, mientras que Barba Azul el logos inconsciente, aspectos contrarios y funciones psicológicas opuestas aún no integradas. Es curioso que Barba Azul tenga estos rasgos de inconsciencia claramente en el color de su barba, ya que el azul representa lo femenino e inconsciente, es el color de las vírgenes y de la noche y se encuentra muy cercano a la boca, al quinto chakra, Vishuddha, que es de color azul y rige la comunicación y la garganta. Esto a nivel psicológico lo podemos interpretar como un aspecto inconsciente en su hablar y en la forma tosca y grosera de comunicación. El azul de su barba es un rasgo de poca naturalidad o ideas inconscientes fijadas a nivel verbo con poca relación del eros o cuarto chakra anahata. Hay un acento en el habla y su correlación inconsciente teñida por el azul. Precisamente una característica del animus, según Jung, es las opiniones carentes de sensibilidad o eros que emite este arquetipo, donde se asoma o revela un logos inconsciente. Una mujer con un animus constelado emitirá todo tipo de opiniones carentes de empatía y eros. Podemos rastrear este arquetipo en todo aquello donde una mujer tiene un fuerte impulso a la opinión o discusión lógica. Es común que la lógica o logos del animus esconda sentimientos de inferioridad o inseguridad emocional.
La sombra del animus es la perturbación emocional, de la cual huye presto y veloz, con aires y juicios de tinte racional. Barba Azul representa el animus negativo de la joven esposa. Ella debe pelear contra él para poder integrarlo. Esto es muy interesante, ya que toda función psicológica apartada de la conciencia por el efecto de la represión debe ser confrontada con acción en el mundo. No se lleva a cabo una integración razonando o poniendo por escrito el conflicto. Es necesaria la acción y la batalla para la futura integración de un arquetipo. El descenso de la joven esposa hacia el cuarto prohibido lo podemos interpretar como un deseo de entrar en contacto con el nivel inferior inconsciente o entrar al campo arquetipal de Barba Azul. El inconsciente tiene el conflicto y solo entrando en él podemos adentrarnos en nuestra propia oscuridad personal. El hecho de que ella encuentre sangre en el suelo y cadáveres sin cabeza nos hace reflexionar sobre la naturaleza aniquiladora del animus, que corta las cabezas o conciencia femenina de sus anteriores esposas. El animus aniquila la integración con lo superior o la conciencia que yace en la cabeza o el sexto chakra, ajna. Podemos sospechar que el animus tiene un anclaje entre los centros físicos de la cabeza, el sexto chakra, ajna o la conciencia, y el corazón, cuarto chakra, anahata o el eros. Por este motivo, las opiniones emitidas desde la garganta y la acción aniquiladora de cortar las cabezas de sus esposas son una mezcla de identificación proyectiva e impulso asesino, que coartan el paso del eros desde el centro del corazón hacia la garganta para adentrarse en la conciencia o la cabeza. En otras palabras, cortar la cabeza es impedir el ascenso kundalini desde el eros a la conciencia y una manifestación de poder de lo devorador masculino. La llave de oro representa el objeto mágico por el cual ella debe luchar. Este tiene la sangre y no es posible retirarla. La sangre representa lo más profundo de la esencia del alma, y en muchas culturas la sangre tiene un vínculo mágico con el mundo de los espíritus y del alma. Entrar en contacto con lo espiritual o el oro encierra el peligro y el combate con el animus esposo. Es común este contacto negativo en los primeros estadios de un análisis. La fuerza inconsciente oscura reprimida anteriormente surge en las futuras dificultades que el ego deberá lidiar una vez puestas de relieve. La hermana representa un desdoblamiento del eros que fluye desde la conciencia, mientras los hermanos, las fuerzas instintivas o masculinas positivas que surgen después del contacto del animus negativo con el eros. Es de primer orden, como fundamental y necesario, observar la relación de estos dos arquetipos o figuras contrasexuales, ya que son los encargados de vincular el ego a lo transpersonal o con la psique misma. Ya sea a través de sueños o el tarot, es como nos acercamos a la entrada al castillo interior o alma. Si interpretamos un sueño o una lectura de tarot con meros íconos, sin nombrar la realidad del alma a través del animus y el ánima, estamos rodeando la realidad de la psique o el castillo interior. El arquetipo es aquello que nos guiará a través de las profundidades del castillo, descubriendo nuevos potenciales o semillas que están buscando encarnar en la realidad física. Si aludimos al significado fijo del arquetipo y con ello proporcionamos un posible escenario, ¿en dónde dejamos el desarrollo de la conciencia de nuestro cliente? Si solo somos facilitadores de escenarios sin posibilidad de incidir en las causas, estamos actuando desde el espectro reducido y la personalización secular. Debemos ir un paso más allá de la limitación del icono o significado fijo, ya que con ello la conciencia no se ve beneficiada. El reconocimiento de los arquetipos y campos arquetipales nos conduce al corazón mismo del castillo, no a rodear y repetir el problema profetizado 1000 veces en los espejos de las cartas o los sueños. Es una labor de conciencia leer estas dinámicas con un cliente, así como los arquetipos y arcanos mayores y menores que apoyan dichas dinámicas o fenómenos del campo. Podemos tomar lectura del campo inclusive con las demandas que un cliente tiene. Si nos solicita, por ejemplo, una lectura con muy poco tiempo,
que alude a un aspecto de la inmediatez, la impulsividad, que he comprobado con la carta número 3, la emperatriz, la cual hace referencia arquetípica del hecho concreto de las demandas narcisistas de la inmediatez, así como una posible seducción de un cliente hacia su analista o tarotista. Las demandas y las circunstancias que se gestan en la dinámica interpersonal ya nos dan pautas para comenzar a leer un campo arquetipal. Apoyando nuestras observaciones con los arcanos, nuestra labor pasa de un mero circunvalar en predicción de futuro a un conocimiento de la profundidad del alma y sus conflictos arquetípicos. La forma no generativa del campo y la forma generativa en la naturaleza. En la naturaleza existen campos energéticos. Rupert Sheldrake los ha llamado campos morfogénicos y están íntimamente relacionados con la forma y la biología de los seres vivos. Estos campos morfogénicos pertenecen al orden generativo implícito en la naturaleza. El campo generativo existe junto a lo destructivo del campo no generativo. Los arquetipos y campos arquetipales contienen ambas naturalezas. Se activa una u otra característica del campo según el nivel al que se accede de dicho campo, sea generativo o no generativo, y se despliega o desarrolla en relación al espectro del arquetipo, sea infrarrojo o ultravioleta, negativo o positivo respectivamente. Un orden generativo es creación, armonía, desarrollo y crecimiento, tal como lo observamos en un embrión que se desarrolla según los dictámenes del campo generativo. Más aún, si existe alguna perturbación en el campo, la forma se puede ver desviada de su objetivo primordial y encarnar un orden no generativo en alguna malformación. Así, el orden o el caos pueden ser parte de un campo. En la psique, esto es posible medirse a través del desarrollo y las dinámicas que se derivan de una u otra etapa arquetípica. Erich Neumann habla ampliamente de estas etapas del desarrollo psicológico en su libro Los orígenes e historia de la conciencia, en donde compara la historia de la humanidad al desarrollo psicológico interior de la psique personal. A través de la historia, Neumann explora la relación entre psique colectiva e individual, haciendo observable y palpable el desarrollo de lo personal con la ayuda de lo colectivo. Los mitos no solo hablan de los distintos aspectos de los arquetipos o los dioses, hablan desde distintas etapas desde las cuales el ego atraviesa y se articula con lo transpersonal. El ego pertenece a la esfera de lo personal, mientras los dioses a la esfera de lo transpersonal. En una gran cantidad de mitos, el héroe tiene unos padres terrenales y unos celestiales. Con ese aspecto podemos comprobar la articulación entre el ego y el sí mismo. Jung denominó a este proceso individuación, mientras Neumann llamó a este proceso centroversión. El ego del héroe introyecta rasgos de sus padres terrenales, empero su misión es introyectar aspectos de los padres celestiales o arquetipos. A esto se refería Neumann con centroversión. Esto a nivel psicológico nos brinda una oportunidad de introyectar rasgos de los dioses o arquetipos, proceso que fue perturbado en la niñez con los padres físicos. Neumann apunta a dar muerte a ambas figuras, la madre y el padre devorador, para integrar la buena madre y el buen padre. Proceso que se ejemplifica con la muerte del dragón de las leyendas medievales. El dragón tiene incluidos los opuestos, cielo, tierra, padre o madre. Dicho esto, pasemos a ver las cualidades no generativas en el mundo de lo psicológico. Los campos arquetipales en los sueños y en el tarot. El Dr. Michael Conforti es quien intuye y observa estas nuevas nociones de los campos arquetipales, llevando los arquetipos de Carl Jung a una nueva dimensión con la cual nos hace ver hechos psicológicos bajo una nueva perspectiva, visión y lentes. Perspectiva profundamente intuida por Jung y sus discípulos, el campo arquetipal es un fenómeno, en palabras de Michael Conforti. El campo, como un orden implicado, crea la realidad de un orden explicado, como un embrión crea un futuro ser vivo. El trauma crea una realidad específica en la dinámica interpersonal de quien lo padece. Así, una persona que ha sufrido de la madre devoradora o castrante
tendrá una dinámica específica en sus relaciones interpersonales con cualquier mujer donde el arquetipo del ánima sea proyectado, sea madre, esposa, jefas o amigas. Podemos medir el campo observando la dinámica que se representa en la sesión, ya que el analista será constantemente provocado por el campo no generativo del paciente o cliente, encarnando una parte de su campo, actuando y trayendo de vuelta aquello que el cliente ha luchado por reprimir. El trauma o el campo arquetipal se manifestará en la dinámica analítica. Quiéralo o no, paciente y analista, es algo que está destinado a ocurrir, ya que la naturaleza del campo es cristalizar una forma específica en la dinámica exterior. El orden implicado o campo está destinado a su meta y fin preciso en el orden explicado, siendo lo psicológico el orden implicado, mientras las dinámicas interpersonales el explicado. Así, el analista se ve llevado a encarnar aquello más doloroso para el paciente. Es a través de las imágenes que conocemos los campos arquetipales. En los sueños es posible observar esta situación, ya sea en los sueños del paciente como los del analista. Los sueños nos brindan información sobre los campos y el sueño muestra claramente cómo se va desplegando el proceso analítico mismo. Una secuencia de sueños podría indicarnos si el campo está siendo tomado en cuenta o hay que rectificar la situación analítica. Cada sueño nos indica la naturaleza de la problemática personal con el paciente. A través de los sueños, el terapeuta tiene pautas para medir el avance o retroceso del proceso. Así, intentaré ejemplificar lo anterior con un sueño de un paciente al cual llamaré el señor T. El sueño dice así: estoy frente a una alberca, entro en un vehículo cuadrado, es como una caja de cristal, los demás pueden nadar en la alberca, menos yo, y es de noche. Con este corto sueño podemos observar la relación que el paciente tiene con sus sentimientos o el agua. Se necesita de un vehículo de cristal como un carro para poder acercarse al agua de la alberca. El cristal es un símbolo del espíritu o de la mente. El paciente necesita usar su mente contenedora en un contexto emocional o sentimental. En otras palabras, se protege mentalmente de sus sentimientos. El sueño indica que usa su mente como el arcano 7, el carro, negando sus emociones como el arcano precedente, los enamorados, el arcano 6, y haciendo construcciones cuadradas de la realidad emocional, ya que el vehículo es de extremos iguales, algo que nos recuerda a la cuadratura mental del emperador. El conflicto se muestra en un tono narcisista. El paciente quizás quiere saber más que el propio analista. Es necesario rectificar las cuestiones analíticas y despejar dudas con él. El sueño es de noche, lo cual nos sugiere la naturaleza inconsciente de sus emociones o la libido contenida en la alberca. La libido contenida es un problema del narcisismo que no encuentra maneras creativas de sublimación, haciendo una retención y regresión de la misma, coartando la progresión hacia fines externos. En sueños, la libido aparece como fuego o agua. El sueño muestra la posición del paciente respecto al proceso mismo. Desea controlarlo mentalmente, o carro de cristal, para evitar llegar a un tema penoso o sentimental. Además, con todo ello no obtiene conciencia, o el día, que en sueños aparece como el sol o luces. Todo lo contrario, permanece en la inconsciencia, en la noche. Así obtenemos una orientación que nos empuja a crear una alianza terapéutica antes de abordar temas de naturaleza sentimental o del ánima. Cuando el paciente no confía en el analista, aún no se establece dicha alianza. Algunos autores analíticos precisan de esto como un instrumento imprescindible en la terapia. El sueño dice entre líneas: cuidado con los temas de naturaleza sentimental. Se está luchando contra ellos usando un exceso de mente y ego. Así, sería cruel empujar a un paciente a un tema que el sueño claramente está indicando que está trabajando, pero no es fácil aún para su ego en creciente construcción. El sueño nos muestra que el ego se protege contra los contenidos del inconsciente
Y además, todo esto no funciona realmente, porque el vehículo de cristal no puede mantenerse con su fragilidad mucho tiempo en el agua. Es una llamada de atención sobre la temporalidad del proceso. Quizás el paciente ya ha considerado no estar mucho tiempo en la terapia. Todo ello tenemos que abordarlo según la naturaleza de los sueños que tenga el paciente y el analista. Otro dato objetivo del sueño es que el paciente tratará de cubrir la mayor parte de la sesión hablando, es decir, con el aire, en vez de permitirse reconocer sentimientos hostiles o el agua, ya que el vehículo de cristal o su mente no entra en contacto con el agua. Con esto, tenemos que considerar la dificultad emocional que tiene tratar de despejar y aclarar sus pensamientos, ya que estos lo retraen de la vida sentimental. Si el soñante no entra en el agua, es poco compromiso sentimental en sus relaciones o relaciones superficiales. Podemos ahondar en la naturaleza de sus relaciones interpersonales para comprobar el campo que muestra el sueño. Así sucesivamente, con los elementos del sueño, teniendo especial cuidado con los temas sentimentales. Claramente es una persona del tipo psicológico pensamiento, con sentimiento como función inconsciente o inferior. La falta de relación con lo sentimental inconsciente advierte sobre la superficialidad que pudiera rondar el vínculo analítico mismo. En la sesión de tarot es posible medir el campo, no solo con la utilización de las cartas, con la dinámica misma. Una clienta en una ocasión llegó tarde 15 minutos. Llegó disculpándose y apenada. No entendía cómo ella, siendo tan puntual, esta ocasión había llegado tarde. Los olvidos o actos fallidos del inconsciente, sospechados por Freud, manifiestan aquella naturaleza que por la fuerza de la represión ha quedado olvidada. Llegar tarde coloca al analista en la persona que espera o el abandonado. Así, la cliente expresa a través de esa curiosa casualidad un tema de abandono paterno. Confirmado por la clienta, entonces, ¿qué había sucedido? El trauma del abandono se expresa abandonando los compromisos, tal como el padre abandona su compromiso ante la madre. La terapia o lectura representa el acercamiento a lo inconsciente o en términos generales a la madre, mientras el olvido, un acto del padre. Así el olvido o padre aleja del compromiso o la madre, y la llegada tarde expresa la naturaleza de dicho campo. En la lectura predominaron cartas de espadas y personajes masculinos, siendo una constante el elemento yang. Las cartas apoyaban la confrontación con el padre o ánimos, que se expresa a través de actos fallidos o llegadas tardes, actos que ponían de manifiesto el campo no generativo de la clienta en relación con su padre. Freud apuntó sobre el pasaje del trauma y su expresión a la vida real. Si se fue abandonado en el pasado, se tendrá una tendencia a abandonar, formando un pasaje de víctima pasiva a victimario activo. Así el abandono sufrido pasivamente cobra relevancia en un abandono de poco a poco y sádico en llegadas tarde. La clienta confirmó el tema del abandono, expresado tanto en su llegada tarde como en las cartas de la lectura. El elemento sádico pudo rastrearse en actitudes y críticas constantes a la autoestima de la clienta por parte del padre, así como hacerla dudar de sí misma. Ahora, con la llegada tarde, ella hace dudar al tarotista, ya que lo coloca en la incertidumbre sufrida a manos del padre Animus. El compromiso o padre no está emparentado con la contención o empatía materna. Además, algo que asoma de la falta de empatía emocional de la madre, observado por el hecho que se teme al proceso terapéutico, la contención en la lectura y el miedo a la terapia, con cierta reticencia a conocer contenidos inconscientes groseros que tienen relación arquetípica con la madre devoradora o el dragón a matar. Para amplificar algún contenido latente en el sueño. Los sueños tienen dos tipos de contenidos, uno manifiesto, que es el más evidente, y uno latente, que requiere de nuestra comprensión y herramientas hermenéuticas. El tarot nos puede ser muy útil para amplificar un contenido latente
expresado en algún número o en algún símbolo, ¿sí? Les voy a compartir un sueño de una mujer que soñó que iba a comprar un anillo que veía en un mostrador. Preguntó por el precio a la mujer que atendía y el precio era de 289 pesos. Y ella en el sueño no tenía la cantidad solicitada y no lo compró. Ok, el precio del anillo no está dado de una forma literal, sino en un sentido simbólico. ¿Cuál era el precio a pagar? 3 aspectos psicológicos a trascender, a saber, la rigidez de la soñante y sus creencias religiosas, expresadas en el número 2, la sacerdotisa, su excesivo uso de inteligencia en detrimento de sus emociones, así como su perfeccionismo, 8, la justicia, y su apartamiento del mundo hacia los estudios, es decir, el ermitaño. El precio del anillo nos está diciendo la sacerdotisa, la justicia y el ermitaño. Podemos integrar estos arcanos mayores en el número, en el costo del anillo, para ir al contenido latente del sueño. Hay un movimiento desde las creencias religiosas hacia una nueva experiencia interior. Nos movemos del mundo estrecho y lunar de la sacerdotisa a través del dinamismo del arte y la ética de la justicia, para llegar a un viaje interior que es alumbrado por la conciencia. El ermitaño lleva una lámpara que alumbra el inconsciente, por la izquierda. Obtener el anillo es para la soñante ese matrimonio interior con su ánimos, pero aún no obtiene el anillo porque probablemente aún persistan sus aspectos negativos, como de todos los arcanos o números, a saber, la rigidez de la sacerdotisa y su falta de experiencia, el perfeccionismo de la justicia y el apartamiento del mundo del ermitaño. La falta de dinero o recursos nos indican una falta de eros por parte de la soñante. Piensa en exceso, intuye poco y se refugia en los libros y la sabiduría como un escape. Es necesario trascender los aspectos rígidos de la religión materna, su perfeccionismo y su exceso de mente, que la lleva a un apartarse del mundo. Los personajes femeninos nos hablan con relación al eros, mientras el personaje masculino con relación al logos o ánimos. Ella está intentando entrar en contacto con esa parte interior de sí misma, sanar la relación con su padre. Así, el precio del anillo nos da una información psicológica de su proceso tanto interior como las fuerzas arquetípicas dominantes en su vida. Las cartas 8 y 9 nos hablan del mundo de lo personal, mientras la 2 de lo prepersonal. Un conflicto con los padres es de la esfera prepersonal, que tiene que ser resuelto en una nueva etapa o matrimonio. Al amplificar todos estos aspectos numéricos usando los arcanos mayores de Marsella, la mirada de mi clienta destellaba una aguzada emoción, conmoción y sorpresa, y me confirmaban que lo intuido a priori era cierto. Kant habla de este aspecto de la intuición intelectual en la crítica a la razón pura, que es la que a priori forma conceptos y estructuras, por los cuales la intuición sensible corrobora lo intuido por la mente. Así, comencé a utilizar la psicología de los arcanos mayores para amplificar contenidos latentes en los sueños, no solo en las cantidades de dinero, en el número de personajes, las cantidades dadas en objetos, el número de lados de una figura y números de letras de un nombre. Vamos a ver el valor numérico que se puede aplicar a los nombres contando todas las letras de un nombre y utilizando alguno de los arcanos mayores del tarot. Les voy a compartir el siguiente sueño. Estoy en un cine, voy subiendo las escaleras, se me caen las palomitas y las bebidas. Todos se ríen de mí. Con dificultad logro llegar a mi lugar. Cuando estoy sentado, llega un hombre con actitud bélica y me dice: mi nombre es Alfonso y estoy preparado para pelear. El sueño nos pone de relieve el tema del narcisismo.
ya que la preocupación del soñante es la impresión que causa en las personas que no conoce. Su sensación es dominada por la vergüenza y sentimientos de inferioridad ante su torpeza. Trata de disimular y llegar a su objetivo, tal como actuaría un narcisista ante un objetivo, ocultar sus fallas y exaltar sus habilidades. Lejos de causar una buena impresión, que es lo que idealmente trata, el sueño muestra una torpeza real al moverse en la vida social. Quizás la torpeza de sus fracasadas relaciones y la manera en que se relaciona afectivamente, ya que el cine es un lugar donde la gente se conoce con miras a una relación sentimental, o bien, ya consumada la relación, es un sitio de despliegue de la misma. En el sueño, no está nadie de forma afectiva. Se encuentra un personaje de nombre Alfonso. Si verificamos el significado de este nombre, es guerrero preparado para el combate. El nombre tiene 7 letras. Aún habiendo ignorado el significado del nombre, tenemos 7 letras contenidas en el mismo, es decir, el arcano 7, el carro, el arcano de Marte, el guerrero y el que está dispuesto al combate. El arcano 7 viene del 6, los enamorados. El preludio psicológico es una batalla con la madre, la cual abandonó a la familia estando él en sus estudios de bachillerato. Podemos inferir que su herida narcisista está dada por el abandono materno, con el cual lucha de manera impulsiva y poco paciente, ya que el arcano 7 no es un arcano que se caracterice por su paciencia y habilidades, poniendo de relieve la torpeza del caminar en el cine. Con la relación estrecha con el 7 y el carro, el paralelo es más que evidente. Así, el número simbólicamente expresado en la iconografía del carro expresa la naturaleza impulsiva de Marte y la lucha con la luna, situación que hace eco psicológico y objetivamente en el soñante. Marte, en la mitología romana, no es un dios que se distinga por su habilidad en combate, sino todo lo contrario. Su ímpetu lo mete en más de una ocasión en problemas. Así, el sueño nos da una idea del arquetipo dominante del campo del hombre. Él terminará abandonando la terapia, repitiendo el abandono materno, abandonando sus futuras relaciones, etc. Así, su impulsividad y altivez lo llevarán a repetir una y otra vez el abandono materno, ya sea él abandonando o siendo abandonado. El sueño también nos indica lo difícil que es para esta persona sobrellevar la torpeza en sus relaciones sentimentales, situación que tratará de ocultar de manera narcisista y altiva. Podrán preguntarse para qué nos sirve observar y reconocer estos patrones numéricos o campos arquetipales. Número 1. Para observar el conflicto o situación psicológica. 2. Sabiendo esta situación, podemos ir hacia atrás en las introyecciones que el ego ha hecho de las figuras paterna y materna, es decir, conocer su historia clínica. Y 3. Con ello podemos hacer pronósticos a futuro, tanto en las relaciones interpersonales como el vínculo terapéutico. Conociendo el campo o arquetipos dominantes, podemos intervenir de una manera más profunda en el conflicto psíquico. Una vez que determinamos el campo, las raíces en la historia del cliente y cómo estas raíces y campos interactúan en la dinámica terapéutica, podemos tomar conciencia de qué lugar estamos tomando en el campo del cliente, ya que la psique se expresará y nos hará interpretar o tomar parte del campo del cliente. Si desconocemos dicha información, podemos servir a los designios de un campo no generativo en un cliente y con ello nuestra ética se ve comprometida. Queremos ser instrumentos de la psique generativa o del conflicto no generativo del cliente. Las imagos materna y paterna. Uno de los conceptos fundamentales de la psicología son las imagos, las cuales son rasgos de nuestros padres que necesitamos llevar dentro a nuestro aparato psíquico, ya que de lo contrario no podríamos relacionarnos con nuestros padres de manera armónica. El padre o la madre dan una orden, si el hijo no la cumple, deviene el castigo. Si el yo no introyecta la orden, esto resultaría problemático a largo plazo.
Por dicho motivo, el yo se ve en la necesidad de tomar el rasgo impuesto por el progenitor para llevar consigo la orden, en vez de ser castigado desde fuera. El yo evita el displacer al tomar el rasgo, es decir, introyectándolo. Es un proceso paulatino de adaptación. Erich Neumann les denomina autoridades. Freud las llamó superyo. Jung las consideró dentro de la estructura del ego. Y Ken Wilber las denomina como ego encastrado, ya que hunde raíces en lo inconsciente, como bien apuntó Freud. Por tanto, es una estructura del ego, o parte de él, que tiene raíces de la vida prepersonal e inconsciente. Dichas imagos actúan como moderadores de la conducta. Un pleno desconocimiento de estas autoridades incrementa la repetición de patrones de conducta que el yo ha vivido en carne propia en su vida prepersonal, en la dinámica e historia familiar. Al repetirse de forma automática e inconsciente, esto nos lleva a la culpa inconsciente, y esta última nos ancla a la repetición de un orden no generativo en el futuro. Por tanto, las imagos permanezcan en la sombra y oscuridad inconsciente, seguirán dictando las formas o tirando los hilos de nuestras motivaciones arquetípicas e instintivas. Dichas imagos las podemos rastrear en sueños, por la presencia física de los padres, ya sea en edad actual o más jóvenes. La casa de los padres, como una estructura de la personalidad, sería otra imagen a considerar. En el tarot, las figuras de las cartas 1 al 7 de los arcanos mayores nos hablan de la dimensión prepersonal, mientras las cartas del 8 al 14 de lo personal y las cartas del 15 al 21 lo transpersonal. Las figuras femeninas nos indicarán las relaciones con la madre o ánima, mientras las masculinas con el padre o ánimus. Así, una tirada dominada por cartas femeninas en un cliente hombre nos indicará a nivel psicológico la influencia o el tipo que se ha formado en el seno materno, el ánima, que se proyecta sobre las mujeres. Además, la relación que tiene con su espiritualidad, emociones y sentimientos, ya que el ánima es la encargada de vincular el ego con lo transpersonal, dotar de significación al ego a través de la centroversión o proceso de individuación. El sentido de vida y la significación están íntimamente relacionados con el conocimiento de la vida interior, psicológica o arquetípica. Si bien no podemos cambiar las vivencias prepersonales que nos han sido impresas en nuestras imagos, tenemos la oportunidad de introyectar estos rasgos de los arquetipos de lo transpersonal. A través del conocimiento, ya sea de los sueños o el tarot. Cada relación nos ofrece una oportunidad de trascender dichas imagos si tenemos conocimiento de ellas, o repetirlas, con ello perpetuando el cuento una y otra vez. Para citar un ejemplo, una mujer que ha vivido bajo la poca relación paterna, lidiando con la constante ausencia del padre, un tipo de abandono, dejará una imago paterna que se verá cristalizada a través de su ánimus, que creará una dinámica y campo específico. La gravitación psíquica es un movimiento que involucra la predominancia de lo inconsciente sobre lo consciente, y cuando lo consciente regresa a lo inconsciente. Este último gana en importancia, generando un arrastre en el yo. Los arquetipos son los encargados de pasar esta energía psíquica del inconsciente para dotar al yo de mayor líbido y energía psíquica. Los contenidos antes oscuros y reprimidos, a través de su observación e identificación analítica, dotan al yo de mayor libertad y carga energética. Un ejemplo de la gravitación psíquica o arrastre es la depresión, en la cual el yo se ve privado de energía y motivaciones. A la inversa, la creatividad experimentada por artistas y creadores faculta el fluir energético de lo inconsciente hacia la conciencia, dotándola de autonomía y cohesión. La gravitación nos dice que el arrastre será efectuado por la masa predominante. Si llevamos esto último a una relación entre dos personas,
La que tenga el mayor peso inconsciente arrastrará al otro a su dinámica interior, haciéndolo que este último sea un instrumento que dé cuenta del campo arquetipal. Por tal motivo, el analista o tarotista debe conocer su propia dinámica interior para evitar el arrastre o gravitación psíquica que podría efectuar con sus clientes, quienes pasan a ser artífices, actores y actrices de su drama interior. Esto encamina la ética con una mirada hacia sí mismo. La ética deriva del conocimiento de nuestros imagos y culpa inconsciente. De otro modo, la ética es un constructo introyectado como una norma que es fácil aceptar conscientemente, pero difícil llevar a la práctica debido a la naturaleza inconsciente. La ética se articula entre un no yo interno con un yo externo. La ética como una mirada al interior del campo. No podemos llevar una labor terapéutica con un vagar y desconocimiento personal interior. Ese no yo es la pieza fundamental o la piedra roseta a considerar en nuestro campo externo o yo. Ya vimos que todo orden implicado tiene formas y patrones que son visibles en un orden explicado. La energía precede a las formas. Toda forma tiene raíces energéticas. Nuestra ética, la ausencia o presencia, tiene raíces en nuestros dramas psicológicos internos. Las imagos son las que configuran el timón del barco que viaja en la marea de lo inconsciente, arrastrándonos a las tormentas o a la calma del puerto. Guiados pues por el faro de nuestra conciencia, debemos poner la luz o ego sobre los patrones y formas que se descubren y revelan a través de sueños o las cartas del tarot. El ojo de Horus o de la conciencia debe nutrirse del viaje al inframundo o inconsciencia para renacer como un sol o conciencia luminosa. Puesto el acento y el ojo sobre la propia conciencia, obtenemos la capacidad de ver con ese ojo izquierdo sobre la tormenta y el caos exterior en los demás. Es una necesidad tanto como una responsabilidad conocer nuestras dinámicas, para vernos libres de proyección, posesión o constelación arquetípica. Mientras seamos poseídos por los instintos e imagos inconscientes, no seremos libres ni tendremos libre albedrío. La culpa inconsciente del no yo nos llevará a repetir y vivir la penitencia exterior en el yo. Jung reflexionó sobre la diferencia entre libre albedrío y destino. Él dijo: mientras lo inconsciente no se haga consciente, le llamarás destino. Empero, cuando lo inconsciente se haga consciente, existirá el libre albedrío. El conocimiento del campo arquetipal de un cliente nos orienta sobre la actitud ética a tomar. Constantemente seremos provocados por el campo del cliente para representar o encarnar alguna de sus piezas o partes. Si caemos sin tomar lectura del campo, el orden no generativo llevará la delantera, haciendo más rígido el campo y susceptible a transformarse en un orden generativo. Caeremos sin poderlo evitar, más aún debemos interpretar todo ese actuar, ya que la psique del cliente está en el medio, esperando tener un aliado que reconozca su verdadera naturaleza. Si tomamos lectura de dichas dinámicas y campos y los interpretamos, logramos cambiar el orden no generativo a uno generativo. Pasar del caos al orden. Como dijo Santa Teresa, una caída para Dios es un impulso hacia lo más profundo del castillo interior. Esto significa que las caídas son parte del proceso. Caer en una dinámica inconsciente, pero nombrarla e interpretarla nos conduce de nuevo a lo más profundo de la psique. Pondré un ejemplo de una clienta que olvidó su sesión analítica, pidiendo una cancelación. Es importante notar que un encuadre o proceso analítico tiene una base o vientre seguro. Para que el proceso pueda llevarse a cabo, constantes cancelaciones ya nos informan sobre una repetición con la falta del compromiso en un cliente, un complejo materno o la situación arquetípica de una madre devoradora lleva a las personas a vivir en una falta de compromiso y disciplina en sus vidas. Así,
La cancelación nos habla de una parte del campo de la madre de la mujer en cuestión, la falta de relación con la madre buena o contenedora. Romper un encuadre a los meses también podría informarnos de un aborto no confesado por parte de un cliente. Para evitar la ruptura del encuadre y la falta de compromiso de la clienta, sugerí mantener el compromiso, ya sea pagando la sesión cancelada de último momento o reagendarla. La clienta accedió a reagendar la cita, pagando el monto de la sesión cancelada y queriendo pagar la sesión reagendada también. Conociendo su historia clínica, que incluye un tema de abuso, ¿quién sería yo si acepto un doble pago por la sesión, por la cancelada y la reagendada? Su abusador. Ella inconscientemente pensó en que era lo justo por cancelar la cita con poco tiempo. Pero si yo accedía a ese doble pago, estaría repitiendo una parte de un conflicto aún más profundo, haciendo que el campo no generativo del abuso se perpetuara. Algunas personas ofrecen un monto mayor a sus analistas o tarotistas. Igualmente, si es aceptado, es probable que haya un tema de abuso, que estamos representando al acceder al monto extra. Haciéndonos partícipes de su campo, el abusador nos tentará con recomendarnos más clientes o pagarnos extra, colocándonos en el rol del analista o tarotista abusador. Así, repitiendo el trauma del campo arquetipal no generativo, estas dinámicas deben interpretarse. Así, lo hice con la mujer citada. Rechacé su motivación del doble pago, explicando que estaría siendo su abusador si accedía a ello. Ella reaccionó de una manera entusiasta y anímica, muy distinta a la que tenía al ofrecer el doble pago. Logré percibir un cambio de una emotividad teñida por oscuridad y culpa inconsciente hacia una emotividad entusiasta más consciente. El conocimiento de las dinámicas arquetipales nos lleva a un actuar más consciente, seamos clientes o analistas, simples amantes del tarot o apasionados de la psique y la psicología. El tarot es un espejo que, al igual que los mitos y los sueños, nos ilumina y descubre ante nuestra creciente conciencia patrones arquetípicos, conociendo y nombrando aquel orden implicado del inconsciente de nuestro cliente que toma fuerza en el orden explicado en sus dinámicas interpersonales, incluida la del vínculo analítico. Tanto tarot como dinámica interpersonal nos informan sobre el campo, sueño y dinámica de igual manera. No solo a través de los sueños y las cartas conocemos el aspecto visible del arquetipo, lo podemos observar en su pleno performance en las dinámicas del cliente. Así, el arte de la taromancia no solo se centra en las cartas y su iconografía peculiar, no gira solo en torno a significados fijos o posibles predicciones, gira y gravita alrededor del reconocimiento de los campos arquetipales, que se reflejan en más de un sentido, en las más sutiles formas y coincidencias de lo psíquico en lo físico, cual axis mundi o unus mundus que hace posible, palpable y vívido el vínculo con el espíritu.